para ser ministrados y fortalecidos por su palabra, ya que cuando la palabra se impregna en nuestra vida, surgen o aparece ese respaldo, aparece esa bendición en nuestro ser de fortaleza y vida. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Job, capítulo 33, versículo 4. Dice así la palabra del Señor: el Espíritu de Dios me ha hecho, y el aliento del Todopoderoso me da vida. ¿Quiere darle lectura con toda su fuerza? Padre hermoso, ministra nuestro corazón, que podamos salir de este lugar con una enseñanza en nuestra vida. Queremos atender tu consejo y llevar a la práctica la enseñanza que tú nos das. Queremos estar bajo los linderos de tu luz, de tu gloria, de tu gracia. Queremos estar, Señor, rodeados de tu hermosa bendición. Tus hijos han hecho un esfuerzo en venir a la reunión, que puedan salir bendecidos, fortalecidos, restaurados, sanados por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y todos decimos: amén. Pidamos las virtudes que necesita nuestra alma con toda vuestra fuerza. Amén, gloria a nuestro Dios. Celebre y dele gracias a nuestro Dios. Tome su asiento, por favor. Es de suma importancia comprender cómo nuestro corazón, cómo nuestra vida requiere diariamente la ayuda y el respaldo del precioso Espíritu de Dios. En ese mismo capítulo 33 nos damos cuenta cómo Dios nos habla también en su versículo 6, o nos revela esto. Este testimonio lo da un hombre reconociendo el diseño, reconociendo el trabajo que Dios en su gran misericordia hace con el ser humano. Dice: he aquí, yo como tú pertenezco a Dios. Y creo que todos los que amamos a Dios tenemos esa seguridad de pertenencia. Diga: yo pertenezco a Dios. Pero enseguida manifiesta nuestra composición humana, nuestra naturaleza humana. Dice: del barro yo también he sido formado. Y esto es algo que debemos nosotros de considerar con prudencia y también con conciencia. Decía también el salmista, el rey David, dice que él se acuerda de que estamos hechos, se acuerda de que somos polvo. Y esto hace que nosotros ubiquemos nuestra mente, ubiquemos nuestras emociones, ubiquemos nuestro corazón. Y también ubiquemos nuestra dependencia. Porque humanamente hablando, si Dios no nos ayuda, si Dios no está con nosotros, somos vulnerables ante las situaciones, ante las adversidades. Y el ser humano requiere la ayuda, la intervención divina para que permanezca firme, para que pueda trascender. Y vemos cómo el Espíritu de Dios hace al hombre extraordinario. El Espíritu de Dios hace que la persona tenga
una elevación en su conciencia. El Espíritu de Dios hace que la persona en ella habite una gloria, habite una gracia especial. Hay una traducción, la traducción K2 dice, es el Ruach Elohim quien me hizo, el aliento de Shaddai que me da vida. Cuando uno camina en esta tierra mirando las diferentes adversidades, los diferentes problemas, el ser humano se debilita, el ser humano desvanece. Pero cuando la ayuda divina, cuando la ayuda del Espíritu de Dios está a nuestro lado, entonces nuestra vida responde de otra manera. Nuestra vida responde de manera distinta. Y cuando entendemos esto, cómo el Señor ha puesto a nosotros su Santo Espíritu, lo comprendemos y lo valoramos, entonces lo que hace el Espíritu de Dios dentro de nosotros nos hace personas poderosas, nos hace personas que no se doblan ante la adversidad, nos hace personas distinguidas que soportamos o soporta el creyente los embates o los argumentos que vienen contra el ser humano. Vas a escuchar voces, vas a escuchar maldiciones, vas a escuchar críticas, argumentos negativos, pero en tu vida hay un blindaje que es la cobertura del precioso Espíritu de Dios. Por eso en este pasaje vemos cómo, o en este texto, versículo 6, nos hace ver nuestro vínculo, nuestra pertenencia. Pertenecemos a Dios, pero también estamos hechos de barro. Pero lo que va a marcar la diferencia es el precioso respaldo del Espíritu de Dios. Ahora, cuando nosotros fuimos formados, Génesis 2:7, dice que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y aquí hay algo que el Señor quiere mostrarnos, algo que el Señor quiere enseñarnos. Porque al estar en esta tierra, al caminar en esta tierra, nuestra vida necesita ir rectificando, modificando, quitando todo aquello que no es grato ante los ojos de Dios debido a la contaminación que hubo a nuestra vida cuando Adán y Eva pecaron. Hubo una afectación, hubo una alteración a la genética humana y necesita la ayuda del Espíritu de Dios para que haya una modificación, una transformación en nuestro ser. Usted ve ahí la palabra Vayetzer, que es la palabra formar o formó, y la manera en que se escribe esta palabra en el idioma hebreo, Vayetzer, es solamente con una letra Yud. Y como usted se dará cuenta, ahí en la imagen que está en la pantalla, Vayetzer tiene dos Yud en este texto, en Génesis 2:7. Tiene dos Yud haciéndonos de nuestro conocimiento que como personas nosotros podemos decidir. Fíjese qué libertad le ha dado Dios al ser humano, que pueda decidir, que tome una decisión, que pueda dirigirse de acuerdo a su voluntad, porque Dios no creó robots, sino creó personas con libertad de elegir.
Y entonces lo que nos muestra esta palabra Ballester es que el hombre puede inclinarse hacia el bien o puede inclinarse hacia el mal. El hombre puede conducirse por el camino de la vida o el hombre puede conducirse por el camino de la muerte. Y de acuerdo o según la decisión que tome la persona, según la inclinación o según hacia dónde te dirijas, será también el resultado que vendrá a tu persona, a tu vida. Entonces, cuando vemos cómo el Señor al formar al hombre lo hizo con sus manos, somos obra de sus manos. Y cuando Él sopla en nuestra vida, sopla aliento de vida. Nos hace ver entonces el Señor la forma en la que nosotros estamos compuestos. Estamos compuestos por una naturaleza humana, nuestra carne, nuestro cuerpo, pero también en nosotros fluye un aliento de vida que es nuestro espíritu y nuestra alma. Y de tal manera necesitamos nosotros atender a ambas naturalezas. Debemos de cuidar a ambas naturalezas, porque tu cuerpo se convierte en morada de tu alma, de tu espíritu. Y cuando conectamos nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, entonces el Espíritu de Dios llena nuestra vida y nos convertimos en templos del Dios vivo. Y creo que aquí hay varios templos del Dios vivo. Entonces, el sabio Salomón en Eclesiastés 10:2 nos dice lo siguiente: el corazón del sabio lo guía a la derecha y el corazón del necio hacia la izquierda. Aquí vemos cómo hay dos resultados, o hay dos decisiones más bien, y hay dos comportamientos, o hay dos virtudes que puede portar el ser humano: o la sabiduría o la insensatez. Si somos sabios, nos vamos a conducir hacia la derecha; si hay necedad, hacia la izquierda. Y cuando uno dice, bueno, si me voy a la izquierda y soy sabio, o si me voy a la derecha y soy necio, ¿cómo puede ser esto? Pero hay algo que el Señor me muestra en su palabra y quiero compartirle con usted. Usted sabe que en el idioma hebreo las letras tienen un valor numérico, las palabras tienen un peso, cada letra tiene un mensaje, cada letra es un diseño divino para que entendamos con mayor claridad la palabra. Ruach Elohim, que es Espíritu de Dios, tiene un valor numérico de 300. Y Yetzer, que es nuestro instinto, tiene el valor numérico también de 300. Pero hay algo que también entendemos, o también la palabra nos muestra, es que el nombre de Nimrod tiene un valor numérico de 300. Entonces, cuando nosotros estamos en el centro y tomamos decisiones en nuestra vida, si nos vamos hacia la dirección y hacia la obediencia del Espíritu de Dios, nuestra vida entra en una dimensión
de poder, de luz, de gloria. Pero si nosotros nos dejamos llevar por la influencia de esta tierra operada por esa estructura Nimrod, también nuestra vida va a sufrir estragos. Entonces aquí es donde nosotros como pueblo de Dios debemos de ubicar nuestra mente y nuestro corazón. Aquí es donde nosotros tenemos que saber elegir, saber escoger. Y esto lo vemos constantemente en el libro sagrado. Cuando el Señor puso delante de ellos a dos montes, los puso en medio de dos montañas, de dos montes. Puso al monte Gerizim, donde se dictan las bendiciones, y puso también el monte Ebal, donde se dictan las maldiciones. Entonces el Señor dijo: ustedes elijan, ustedes escojan, ustedes observen dónde quieren vivir, cómo quieren vivir y qué resultados quieren tener en la vida. Si escogemos al Espíritu de Dios, dice que tendremos vida y recibiremos poder, recibiremos enseñanza, recibiremos dirección y nos conduciremos hacia la verdad. Pero si elegimos el camino de Nimrod, vamos a tener alteraciones y resultados tristes de confusión. Dice la Escritura en Génesis capítulo 11, usted puede leer el relato de cómo este hombre quiso conducirse alejado de Dios y oponiéndose a las instrucciones divinas. Vemos a este personaje buscando un lugar en el oriente. Y dice la Escritura que halló un lugar en una región llamada Sinar, y ahí comenzó a establecer su posesión. Tomó control de ese territorio. Y nos damos cuenta cómo este hombre influenció en la vida de muchas personas. Su influencia fue muy grande, que logró unir a mucha gente para construir una torre, para construir una elevación en donde no dependieran de Dios. Y esto es lo que se está viendo en este tiempo, porque esa estructura Nimrod sigue operando en nuestros días. Nimrod tiene que ver con ese estado espiritual en donde la persona se cree autosuficiente y no necesita a Dios. La persona depende de otra persona y no de Dios. Y esto se está viendo en estos últimos tiempos, en donde el hombre, en donde la mujer quieren lograr sus objetivos y sus sueños desconectados de Dios. En los últimos tiempos encontramos una gran cantidad de manifestaciones de rebelión contra el Creador. Una gran cantidad de personas que se atreven a abrir su boca y a preguntar: ¿y dónde está Dios en este asunto? ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué? Y no es más que el resultado de la decisión que ha tomado el ser humano. Todo lo que viene o todo lo que cosecha es una semilla que ha sembrado el ser humano en su vida. Vemos cómo el Espíritu de Dios, cuando dirige al hombre, cuando dirige a la mujer, la persona es librada
de todas esas consecuencias, de todas esas afectaciones que la maldad quiere inyectar en la vida del ser humano. Cuando vemos esto, amado pueblo de Dios, uno debe de hacer una reflexión, porque Dios levantó un pueblo al cual le envió a su espíritu para que los dirigiera, al pueblo de Israel. Dice que su espíritu los guiaba, y lo vemos en operación desde que sopla un fuerte viento y los libera de la esclavitud. Aun cuando el propio faraón tenía dentro de su pensamiento, ya están atrapados porque ya no tienen salida. El mar los ha encerrado y ahí los voy a alcanzar con mi ejército. Y habla el faraón y dice: ahí los alcanzaré, los destruiré, los aniquilaré. Ese es el pensamiento de la maldad, el pensamiento del sistema diabólico. Pero, oh sorpresa, porque el pueblo de Dios que había creído en ese mensaje de la salvación pudo mirar cómo la mano poderosa de Dios, pero entró en acción un viento recio que sopló sobre el mar y dividió las aguas e hizo que su pueblo pasara en tierra seca. El Espíritu de Dios estuvo presente ahí para salvar a su pueblo. Y hoy, en este tiempo en el cual las cosas se complican, el Espíritu de Dios está presente y te dice: yo estoy contigo y te voy a salvar, te voy a liberar, te voy a rescatar, voy a abrir sendero, voy a abrir camino, voy a abrir espacio, voy a abrir puertas. El precioso Espíritu de Dios los guió por el desierto también. Por eso necesitamos valorar al Espíritu de Dios, amada iglesia. Dice la Escritura que ellos tenían un gran deseo de alimentarse con carne. Y Dios, en su gran misericordia y bondad, interviene también el Espíritu de Dios soplando el viento fuerte. Y trajo codornices y les abasteció de carne. Imagínense un poquito este evento, imagínense un poquito este momento. ¿Cuánta carne comerá una persona para quedar satisfecha? Así que quede bien panzón. ¿Cuánto comerá para que quede así bien lleno? ¿Medio kilo? No, es mucho, ¿no? Pero vamos a pensar medio kilo, ¿no? Multiplique usted medio kilo por, dice la Escritura que eran 600,000 almas las que salieron de Egipto. ¿Cuántos kilos se requiere para dar alimento a un pueblo? Era algo sobrenatural. Tenemos a un Dios que tiene un poder ilimitado. Tenemos a un Padre que no lo sorprende nada. Todo lo puede. Y ahí se hizo presente el Espíritu de Dios, soplando el viento recio. Precioso Espíritu Santo de Dios. Y vemos en el aposento alto un viento recio también. Bueno,
¿Qué es lo que el Señor nos enseña en esta hermosa noche? A que sepamos elegir, a que tomemos decisiones y compromisos serios con el Espíritu de Dios, a que no divaguemos en nuestra mentalidad y en nuestro pensamiento, ni dudemos de su poder. Porque el Señor te dice, no es con ejército ni con espada como se logran las victorias. No es con la fuerza humana, no es con la fuerza terrena que vas a lograr objetivos, sino es con el poder del precioso Espíritu Santo de Dios. Es con ese poder maravilloso que te guía, que te aconseja y que te ayuda en tu debilidad, porque dice la Escritura que Él se acuerda de que estamos hechos. A veces las cosas se ponen complicadas, pero cuando acudimos al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios nos fortalece. El Espíritu de Dios interviene de manera especial. Quiero compartirles lo siguiente. Cuando nosotros elegimos estar con el Espíritu de Dios, atraemos a nuestra vida una atmósfera gloriosa. Cuando permitimos que el fruto del Espíritu fluya en nosotros, atraemos una gloria, una gracia en donde vivimos o en donde desarrollamos nuestras actividades. Pero si nosotros nos conducimos por el camino de Nimrod, entonces aún la propia tierra, aún el propio espacio donde vivimos se contamina. Fíjese cómo este personaje, Nimrod, ocupó un espacio en el oriente. Ocupó ese espacio que hoy vendría o viene a representarlo los países musulmanes. Lo que viene siendo Irán, Irak, Siria. Lo que viene siendo los árabes. Todo ese territorio fue plantado la influencia de Nimrod con sus descendencias, y vemos cómo el diseño profético, vemos cómo lo que marca la Escritura es que si la persona no reconoce a su Creador, no reconoce al Dios de la gloria, puede traer una afectación a su territorio. Mire lo que nos dice el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 6. Está hablando de un proyecto que estaba desarrollando el apóstol Pablo. Está relatando el trabajo de la proclamación de las buenas noticias, de la proclamación del Evangelio. Tal tarea Dios se la encargó a Pablo para que llevara las buenas noticias a la gente necesitada. Pero hay algo que llama la atención, amado pueblo de Dios, porque muchas veces uno dice, bueno, ¿por qué estas personas, por qué tanto odio tienen los musulmanes o los que practican el Islam? ¿Por qué tanto odio por el pueblo de Israel? ¿Por qué tanta ira? ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta alteración? ¿Y por qué hay en su boca ese deseo de matar o desaparecer a Israel? Y no es más que la operación Nimrod, que sembró en ellos un espíritu de rebelión, que sembró en su genética un odio
hacia el pueblo de Dios. Y mire lo que dice Hechos 16:6. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. ¿Quién impidió que Pablo entrara y llevara el mensaje a los musulmanes? El Espíritu de Dios. Entonces Pablo dice, bueno, yo fui llamado para llevar el mensaje, pero el Espíritu de Dios dijo, no entres allí. No entres a ese territorio. Entonces dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, o sea, hacia lo que vendría siendo Irán. Pero el Espíritu de Jesús, ¿qué dice? No se lo permitió. Y entonces cuando uno dice, a ver, ¿por qué el Señor no permitió que el evangelio llegara ahí? ¿Por qué el Señor no permitió que la palabra se predicara en ese territorio? ¿Por qué el Señor no permitió? Porque en este tiempo aún no había sido destruido el templo de Jerusalén, o sea, el segundo templo. Todavía estaba de pie. Pero ¿qué le estaba diciendo entonces Dios a su siervo y qué nos dice a nosotros? Porque cuando uno observa el panorama escritural, cuando uno visualízalo así como que te elevas y comienzas a ver cómo se acomodaron las cosas, usted sabe que en Jerusalén esa cúpula que está actualmente, esa cúpula no es el templo que Dios había diseñado para el pueblo de Israel. Ese lugar está siendo ocupado por el Islam. O sea, está ocupado ese espacio por algo que no es genuino, por algo que no diseñó Dios. Pero ¿por qué perdió Israel ese territorio? Y lo dice el libro de Deuteronomio en su capítulo 32, 21. Fíjese cómo estaba desde ahí marcado la conducta del ser humano hacia la presencia de Dios. Dice, ellos me han provocado a hacerlo con lo que no es Dios. Me han irritado con sus ídolos. Yo pues los provocaré a hacerlos con los que no son un pueblo. Amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios que estamos en esta reunión y los que reciben este mensaje, nos damos cuenta cómo las distracciones, las desorientaciones e ir tras la búsqueda de respuestas y soluciones, de ir tras respuestas y pedir la ayuda del ser humano antes que pedírsela a Dios, trae consecuencias tristes. El humanismo se hizo presente en los tiempos de Nimrod y tal fue la molestia del Creador que por eso dijo, bajemos y confundámoslos, porque su rebelión llegó ante la presencia de Dios. Y entonces estos hombres, por la decisión que tomaron,
afectaron su medio ambiente, afectaron su territorio, que en los tiempos ya de la prédica del Evangelio, el Espíritu de Dios dijo: no entren ahí, no llegue mi palabra allí. Dice que llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió, y pasando por Misia descendieron a Troas. Y si usted sigue leyendo, en el versículo 9 dice: por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Dice cómo Dios movió a su siervo, portador de un mensaje del Evangelio, en vez de ir al oriente, lo manda a Europa para que lleve el Evangelio. Y en Europa se expandió el Evangelio y nos ha llegado ese mensaje a nuestros días también. Pero todo es porque el Espíritu de Dios es quien ordena o quien dirige. Pero esta enseñanza para nosotros nos debe de traer una reflexión. Porque nuestro presente, en este tiempo presente, o dejamos que el Espíritu de Dios nos guíe, o nos separamos del Espíritu de Dios y hacemos lo que Nimrod hace. ¿Qué queremos elegir? ¿Hacia dónde nos vamos a conducir? ¿Con el pensamiento de Nimrod? No necesito a Dios, yo solo puedo, yo me voy a esforzar. No necesito de una iglesia, no necesito de un pastor, no necesito de la Biblia, no necesito orar, no necesito ayunar, no necesito nada que tenga que ver con la religión, porque ese es el pensamiento de Nimrod. Y cuando una persona entra en ese estado, corre un peligro porque afecta a su genética, afecta a su descendencia, trae una alteración hacia los que le rodean. Y vemos cómo el Señor prepara a su siervo y le dice: no vas a ir al oriente, sino que vas a conducirte a Macedonia. Y en Macedonia, cuando llega, quien recibe al apóstol Pablo es una mujer llamada Lidia. Y entonces Pablo como que se desconcerta, dice: es que yo tuve una visión que era un hombre, y se desconcerta. Porque ¿qué es lo que le está enseñando el Espíritu de Dios a Pablo? A que amplíe su visión, a que se abra el entendimiento. Y fíjese lo que lleva o lo que ministra el tener al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Lucas 4:18. Y esto lo envía el Señor para nosotros porque somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Y el Señor Jesús prometió entregarnos este gran regalo que es el Espíritu de Dios. Mire lo que dice Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Levante su voz, diga: el Espíritu de Dios está sobre mí. Porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. Cuando nosotros permitimos, cuando nosotros tomamos la decisión, porque esa decisión la debes de tomar tú, de hablar con el Espíritu de Dios y decirle: yo te necesito,
Yo quiero que estés conmigo. Que abres tu boca y le dices, necesito tu compañía, necesito tu fortaleza. A veces la persona se siente como que fría o dura. Y ahí es donde tenemos que abrir nuestra boca y pedirle al Espíritu de Dios que quebrante nuestro corazón. Pedirle al Espíritu de Dios que Él nos llene y nos limpie. Y entonces coloca en nosotros un gran respaldo de bendición, coloca en nosotros un poder sobrenatural, coloca en nosotros una gloria de distinción, para que en nuestro entorno, para que en el lugar donde nosotros caminamos, seamos portadores de buenas noticias y que ayudemos a los pobres, ayudemos a los cautivos, ayudemos a los ciegos y ayudemos a los oprimidos. Y si usted revisa en su entorno, hay una gran cantidad de gente muy pobre espiritualmente. Cualquier cosa lo debilita, cualquier cosa lo desanima. Un mal diagnóstico lo hace que entre en un estado de desesperación. Y ahí es donde entra el poder de Dios que coloca en tu vida para hablarle a esa persona y decirle, no te preocupes, hay una solución, hay una alternativa, hay un Padre maravilloso que puede rescatarnos del pozo de la desesperación. Esta noche Dios envía esta palabra porque Él quiere usar tu vida. Quiere que tú le permitas moverse en ti y que seamos sensibles y obedientes a su instrucción, porque a veces nos impedirá ir a cierto lugar. Muchas veces nos impedirá ir a cierta reunión. Muchas veces nos impedirá ir a cierto evento. Y te muestra señales para decir, no vayas a esa reunión. O no vayas a ese viaje, a esa ciudad. Pero como nosotros somos muy distraídos, muy descuidados, vamos y nos metemos en un problema o en un accidente. Pero si nosotros le pedimos al Espíritu de Dios que Él guíe continuamente nuestra vida, entonces nuestra vida se reforzará, nuestra vida caminará guiada por Él, y entonces podremos ayudar a los necesitados. Mire lo que le llevó Pablo a Europa. Le llevó el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo son las buenas noticias del reino de Dios que hacen que la persona camine de manera sobrenatural, porque cuando el reino de Dios llega a tu vida comienza a tener liberación. ¿Cuánta gente sufre de maldiciones en su persona a causa de que alguien los maldijo desde la infancia? Y que les dijo, no vas a salir de la pobreza, vas a ser pobre siempre. Vas a ser un enfermo, vas a ser un fracasado. Una gran cantidad de voces que maldijeron la vida del ser humano. Pero cuando el poder de Dios opera en tu vida, tú llegas y dices, se cancela esa maldición, se cancela ese decreto, se cancela esa obra de las tinieblas, porque tenemos al Espíritu de Dios. ¿Cuántas veces la persona hace hasta juramentos para dejar de tomar o para dejar de drogarse y termina cediendo nuevamente a la tentación? Están cautivos. Pero aquí es donde el Señor te dice a ti,
Tú eres un portador de bendición, eres un portador de unción, eres un portador de gloria, y tú vas a ayudar a los cautivos, vas a ayudar a los pobres, vas a ayudar a los que no ven con claridad las cosas, o sea, a los ciegos. Pero también cuánta gente está siendo prensada por demonios, cuánta gente está siendo oprimida, en donde ya no le ven sentido a la vida, en donde ya no le ven sentido a la existencia. Cuánta gente está pasando por un momento adverso, y ahí es donde necesita el creyente surgir. Ahí es donde se requieren los hombres y las mujeres de Dios, porque siempre hay una voz del necesitado que dice: pasa acá y ayúdanos. Ese hombre de Macedonia le habló en la visión a Pablo y dijo: necesitamos ayuda, necesitamos de Dios, necesitamos del auxilio divino. Y hoy en día mucha gente está sin Dios y sin esperanza. Hoy en día mucha gente sufre el abandono. Mucha gente está sumergida en la tristeza. Mucha gente está sumergida en la enfermedad. Pero Dios envía su palabra para que tú y yo podamos auxiliar, podamos extender la mano, podamos elevar una oración, y que la necesidad, el problema, la atadura, la maldición que está operando en las personas puedan tener una liberación y puedan surgir a la vida. Pero el mensaje para nosotros es: ¿a quién vas a elegir? ¿Vas a elegir la vida o la muerte? ¿Vas a elegir al Espíritu de Dios o a Nimrod? ¿Vas a elegir a Jesucristo o a Barrabás? En nosotros está también el que tomemos buenas decisiones en esta tierra, porque prontamente está nuestra salida, prontamente está nuestra redención. Y ahí es donde nos daremos cuenta que todo lo que está plasmado en el libro sagrado tiene un cumplimiento a nuestro favor. ¿Quedó clara la palabra? Vamos a buscar a Dios. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de ese Padre maravilloso que hizo los cielos y la tierra. Él no permitirá que tú resbales, que tú te vengas abajo. Si el Espíritu de Dios está con nosotros, no vamos a permitir que usurpen nuestro corazón. Israel es un modelo, Israel es un ejemplo. Israel descuidó la presencia de Dios, el Espíritu de Dios se fue, y entonces vemos cómo usurparon ese lugar, colocaron una mezquita cuando ahí iba el templo del Dios vivo. Ahora la lección para nosotros es: cuida tu corazón, cuida tu mente, que nadie ocupe el espacio que le corresponde al Espíritu de Dios, porque si algo quieres es que tú lleves vida, lleves bendición, lleves gracia, lleves gloria, y tu vida sea bendecida, protegida por la mano de Dios. No te faltará nada, puesto que Dios es nuestro pastor, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio, y contigo estará siempre. Él lo ha prometido, Él lo ha declarado, y lo que Él ha dicho se cumple. Tan es así que todos los eventos proféticos se están cumpliendo, porque su palabra es fiel. Padre del cielo, gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque has puesto un sello de protección, un sello de garantía en la vida de tu pueblo. Tu Espíritu Santo está con nosotros.